Buenos días a todos, mi nombre es Iván Ruiz, soy bioquímico y formo parte del equipo de productos de Biner Lab Group. En el día de hoy les traigo esta presentación titulada El rol del laboratorio en el diagnóstico de COVID-19. Primero repasaremos algunos conceptos generales acerca de este nuevo agente etiológico, el SARS-CoV-2. Luego, los hitos más importantes desde el comienzo de la pandemia, situación general, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Luego ya nos meteremos de lleno en el diagnóstico de COVID-19. Repasaremos también utilidades y limitaciones de los test serológicos y veremos también interpretación de resultados. Bueno, vamos a empezar viendo o repasando algunos conceptos, algunas características generales de esta nueva enfermedad denominada COVID-19. COVID-19, debido a las siglas en inglés de Coronavirus Disease 2019, esto siguiendo la nomenclatura habitual de la OMS para catalogar una nueva infección. El agente causal es el virus SARS-CoV-2, el cual pertenece al género beta de los coronavirus. Son virus envueltos que consisten en una única hebra RNA sentido positivo, es decir, orientación 5'3', unida a la proteína N. Esto es importante, digamos, que tenga polaridad positiva, ya que al ingresar el virus a la célula, este RNA puede ser utilizado como RNA mensajero. En la envoltura de estos virus se insertan las proteínas virales S, E y M. En cuanto a la proteína S, o también denominada proteína Spike, es la que le da la forma característica a esta familia de virus. Bueno, ahora vamos a repasar algunos de los hitos más importantes que fueron ocurriendo desde finales de 2019. En el 8 de diciembre de 2019 se presentaron los primeros casos de neumonía en Wuhan, China. El 31 de diciembre de 2019 hay una notificación a la OMS. El 4 de enero de 2020 la OMS informa la presencia de un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan. El 8 de enero se identifica el agente causal de estas neumonías como un nuevo coronavirus. El 12 de enero se logra la secuenciación del virus. El 13 de enero se presenta el primer caso fuera de China, que fue en Tailandia. El 16 de enero se presenta el primer caso en Japón. El 21 de enero el primer caso en Estados Unidos. Fíjense que ya estaba en dos continentes diferentes. El 22 de enero se confirma la transmisión de persona a persona. El 28 de enero se presenta el primer caso autóctono en Europa. Esto fue en Alemania. El 31 de enero la OMS declara la emergencia internacional. El 11 de febrero se cataloga o se clasifica esta enfermedad como la conocemos actualmente, COVID-19, y el agente causal como el SARS-CoV-2. El 26 de febrero se presenta el primer caso en América Latina, esto fue en Brasil, una persona que tenía antecedentes de viaje a Europa. El 27 de febrero el primer caso en México, también un hombre de 35 años que tenía antecedentes de viaje por Europa. Y el 11 de marzo la OMS ya le da el nivel de pandemia y en ese momento a nivel mundial había unos 118.000 casos confirmados con 4.291 decesos y el virus ya estaba presente en 114 países. Bueno, y el 1 de abril se declara la emergencia sanitaria en México.
Bien. Ahora vamos a repasar un poco la situación actual. Esto está actualizado el 15 de septiembre, de los casos a nivel mundial. Fíjense que hay casi 30 millones de casos en todo el mundo, con casi 1 millón de muertes. Y los países, bueno, acá pueden ver el top 10 de países más afectados, entre ellos Estados Unidos, India. También aparecen países de Latinoamérica como Brasil, bueno, Perú, Colombia, México y Argentina. En este caso podemos ver la aparición de nuevos casos diarios, también mostrando un top 10 de los países más afectados. Como podrán ver, en los meses de julio, agosto, el país con más cantidad de nuevos casos diarios era Estados Unidos, pero mediados de agosto, bueno, ya ahora en septiembre, el país con más casos diarios es la India, incluso superando los 80.000 nuevos casos por día. Bueno, para tener un panorama aún más global, podemos ver el porcentaje de casos por continente. Vemos claramente que en América eh, tenemos más del 50% de los casos a nivel mundial, seguido por Asia. Esto se debe al crecimiento exponencial que tuvo la India en los últimos meses, luego Europa y África. En cuanto a la mortalidad, si bien esto es muy variable, como podrán ver, varía bastante de continente en continente. Eh, la mortalidad, el porcentaje de mortalidad está entre un 2% a un 5%. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver en detalle el diagnóstico de esta nueva enfermedad, COVID-19, y para ello nos vamos a basar en recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, IFCC y CDC. El diagnóstico de COVID-19 se debe hacer mediante detección del virus. Para ello podemos tener dos pruebas. Detección del genoma viral mediante técnicas de biología molecular. Esto sería eh, lo recomendable o el gold estándar, pero también se puede hacer mediante la detección de antígenos. Ahora vamos a ver más adelante características de las dos pruebas. Vamos a empezar con biología molecular. En este caso se trata de una real-time PCR. Los genes targets, para los cuales están preparados los primers de los kits, son los que codifican para la nucleoproteína, la proteína de la envoltura, la proteína spike, la RNA polimerasa RNA dependiente y la región abierta 1AB. En cuanto a las muestras, podemos tener muestras del tracto respiratorio superior, que es lo más usual, pero también podemos tener muestras respiratorias del tracto respiratorio inferior. En cuanto a las muestras del tracto respiratorio superior, según la OMS, lo recomendable es un hisopado nasofaringeo combinado con hisopado orofaringeo. Y en cuanto a los lineamientos del CDC, lo recomendable es el hisopado nasofaringeo. También se pueden tomar otras muestras como el hisopado orofaringeo, el hisopado nasal y el aspirado nasal. Y en cuanto a las muestras de vías respiratorias bajas, podemos tener esputo, lavado broncoalveolar y aspirado traqueal. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta. Utilizar hisopo de dracón o poliéster. Tomar muestras rápidamente al inicio de los síntomas. En caso de que haya una sospecha clínica, pero con una RT-PCR negativa de muestras respiratorias altas, se debe repetir la prueba, pero con una muestra de vías respiratorias bajas. Y en caso de repetir la prueba, se debe dejar pasar al menos 24 horas. Esto es a modo de comentario simplemente, pero la FDA habría aprobado un kit para hacer un autohisopado, es decir, que el paciente se pueda realizar un hisopado en su domicilio y luego remitir la muestra al laboratorio de referencia. Bueno, vamos a ver la toma de muestra
en este caso siguiendo los lineamientos del CDC, para la toma de muestra del hisopado nasofaríngeo, que es lo más habitual. Bueno, el hisopo se debe insertar por el orificio nasal de forma paralela al paladar. Debemos insertar el hisopo hasta sentir una resistencia, un tope, y el recorrido del hisopo coincide aproximadamente entre la distancia que hay entre la fosa nasal y el oído. Una vez que llegamos a esta zona, rotamos el hisopo suavemente y sacamos. Se puede extraer la muestra del otro orificio nasal con el mismo hisopo. En este caso se deben utilizar hisopos sintéticos con mango de plástico o aluminio, no utilizar hisopos de alginato de calcio o con mangos de madera, ya que pueden interferir en la biología molecular. Bueno, en cuanto al transporte y almacenamiento, siguiendo las recomendaciones de la OMS. En este caso, las muestras se deben mantener refrigeradas entre 4 y 8 grados centígrados y enviarse al laboratorio donde se procesarán lo antes posible. Lo recomendable es dentro de las primeras 24 horas o a lo sumo hasta 72 horas desde la toma de muestra. En caso de que tengamos que conservar la muestra más tiempo porque no podemos enviarla al laboratorio, la debemos congelar a menos 70 grados. Y en caso de haber tomado la muestra en solución salina estéril, debemos enviarla de inmediato. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta de la técnica de biología molecular, ya que podemos encontrar falsos negativos. Y estos se pueden deber a, primero, calidad de la muestra, transporte y almacenamiento. Por lo tanto, es muy recomendable utilizar un control endógeno. También puede ser debido a una extracción deficiente. La presencia de inhibidores de PCR en el RNA también puede ser otra causa de falsos negativos. El momento de la recolección de la muestra, es decir, si es muy temprano o muy tardío durante la infección. Y también se pueden presentar posibles mutaciones del virus en las regiones para las cuales están preparados los primers de los kits. Entonces, debemos tener algunas consideraciones a la hora de elegir o seleccionar un test de biología molecular. Primero, debemos verificar el estatus regulatorio. Segundo, corroborar el documento de que tenga la aprobación de emergencia en la página de la OMS. Acá les dejo el link para que ustedes puedan ingresar y van a encontrar el listado de kits que tienen la aprobación de emergencia. Y también, y no menos importante, es buscar si poseen evaluaciones independientes, ya que esto le daría una mayor relevancia, un mayor peso. Bueno, acá también les dejo una página donde pueden encontrar evaluaciones independientes de diferentes kits comerciales. Bueno, como les mencionaba al principio, había un segundo método, una segunda alternativa para hacer el diagnóstico, que es la detección de antígenos. Si bien esta técnica es altamente específica porque detectamos directamente el virus, no tiene tanta sensibilidad comparado con las técnicas de biología molecular. Y además no está claro, por el momento, la producción y excreción de antígenos. Por lo cual, no es recomendable utilizarlo como un criterio para descartar la infección. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones respecto a los test serológicos, también basados en lineamientos de la OMS, IFSC y CDC. En este caso se trata de técnicas que detectan anticuerpos que son generados en respuesta a la infección por el virus SARS-CoV-2. Y los anticuerpos a detectar son de tipo IgG, IgM o IgA, dependiendo obviamente del kit. Y los métodos más usuales que vamos a encontrar son test rápidos, o también llamados point of care, ELISAs o quimiluminiscencia.
¿Cuáles son las posibles utilidades de los test serológicos? Bueno, estudios de seroprevalencia en la población, investigación de un brote en curso, el respaldo del diagnóstico evidenciando seroconversión con muestras pareadas, esto es decir, tomar una muestra en la fase aguda, donde seguramente no va a haber producción de anticuerpos, y tomar una segunda muestra en la fase de convalescencia. Estudios de casos sospechosos en pacientes que presentaron sintomatología leve a moderada y que acudieron tarde al médico, por lo cual hacerle una prueba de biología molecular no tendría sentido. También identificación de posibles donantes de plasma convaleciente. Esta es una terapia que se está llevando a cabo en diferentes países con muy buenos resultados. También serían útiles los test serológicos en la investigación y definición de la cinética de la respuesta inmune. A futuro, podremos suponer que una de las utilidades de estos test serológicos sería identificar la presencia de anticuerpos neutralizantes y también verificar y controlar respuestas a vacunas. Bueno, algo no menor es siempre verificar que estos test estén validados. Bueno, como así nombramos las utilidades, debemos nombrar las limitaciones. Bueno, en el caso de los test serológicos no evidencian la presencia del virus. No indican inmunidad. Aún se está evaluando si estos anticuerpos son neutralizantes. Y en caso de que fueran neutralizantes, habría que ver cuál es el título y cuánto tiempo dura esa inmunidad. Obviamente, como en toda infección, existe un periodo de ventana. Por ende, los test serológicos no serían de mucha utilidad en la fase aguda. Bueno, obviamente también hay una posibilidad de una reacción cruzada con anticuerpos generados hacia otros coronavirus. Tampoco está bien definida la cinética de producción de anticuerpos. Por ende, también faltan evaluaciones independientes. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que se deben realizar validaciones de los test a utilizar. Todavía no se considera una prueba apropiada para la confirmación o el diagnóstico de los casos de COVID-19. No debemos utilizarlo como método primario de diagnóstico en infección aguda en pacientes sintomáticos. Y en cuanto a los test rápidos, solamente se recomienda su uso en entornos de investigación. Bueno, vamos a ver ahora la interpretación de resultados basándonos en lineamientos de la OMS. En este caso vamos a ver que tenemos diferentes escenarios o diferentes grupos de individuos para la interpretación de resultados. Vamos a empezar con resultados o interpretación de resultados en casos sospechosos. Vamos a ver primero la biología molecular. Podemos obtener un resultado negativo y en ese caso no descartaríamos la posibilidad de infección. En el caso de un resultado positivo, la interpretación sería de acuerdo al siguiente cuadro. En un área en la cual hay circulación confirmada de COVID-19, con solo gen target del genoma del SARS-CoV-2 sería suficiente para confirmar el diagnóstico. Y en zonas donde no hay circulación del virus, en este caso se necesitarían al menos dos targets, y uno de esos targets debería ser específico del SARS-CoV-2. Otra alternativa, pero seguramente no es lo más habitual, es la secuenciación para la identificación del virus. Bueno, en cuanto a los test serológicos, bueno, acá podríamos tener resultados negativos. En este caso habría que ver en qué etapa estamos. Si estamos en los primeros 7 días, no puede ser usado como criterio para descartar un caso. Ahora, si estamos después del 7º día, debe ser interpretado cuidadosamente. Ahora, si el resultado es positivo, del día 7 al día 14, indica que hubo un contacto previo, pero no descarta la presencia del virus, no descarta si la infección está activa o no. Por ende, reforzamos lo que decíamos cuando veíamos los test serológicos. La serología por sí sola no debería ser utilizada como criterio para descartar un caso o considerar al paciente como no infeccioso.
En este caso vamos a ver interpretación de resultados, pero en un contacto cercano. Bien, biología molecular. Si obtenemos un resultado negativo, no podemos descartar la infección. En el caso de un resultado positivo, bueno, se puede tratar de un caso asintomático o presintomático, es decir, que todavía no comenzó con los síntomas. De todas formas, en estos casos hay que evaluar qué valor agrega realizar un test de biología molecular, ya que este individuo, al ser un contacto cercano en un caso confirmado, sí o sí va a requerir aislamiento. Test serológicos. En este caso, un resultado positivo indica que hubo un contacto previo, pero no podemos descartar ni confirmar la infección activa. Y también lo mismo que decíamos para el caso de biología molecular. Independientemente del resultado, el individuo deberá guardar 14 días de aislamiento. Bueno, interpretación de resultados en individuos asintomáticos. Esto sería para búsqueda activa, por ejemplo, de personal de salud o personal de centros de adultos, psiquiátricos, etc. En este caso, podemos tener un resultado negativo, lo cual no va a descartar la infección, o que el individuo haya estado infectado. En el caso de un resultado positivo, se puede tratar de un paciente asintomático y el individuo debe ser aislado. Y en cuanto a la serología, bueno, un resultado positivo indica que hubo un contacto previo, pero no nos permite saber el momento en el cual este individuo se contagió. Bueno, no hay evidencia de que los anticuerpos, por el momento esto, de que sean protectores y por cuánto tiempo. Pero obviamente pueden ser utilizados para estudios de cero prevalencia en una población determinada. Bueno, para concluir esta presentación, vamos a ver un resumen de lo que vimos. Según lo que vimos de la situación actual en Latinoamérica y a nivel mundial, podemos decir que Latinoamérica, bueno, en realidad del continente americano, es una de las regiones más afectadas por la pandemia y podremos decir que hoy el foco de la infección está en América. El gol estándar para el diagnóstico es la biología molecular y debemos seguir las recomendaciones de la OMS al momento de elegir un kit de biología molecular. También es importante conocer el tipo de paciente al momento de interpretar un resultado. Y en cuanto a los test serológicos, no realizan diagnóstico de la enfermedad. Por eso hay que tener mucho criterio, mucho cuidado a la hora de utilizarlos. Bueno, muchas gracias. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad y cualquier duda o consulta que les surja me la pueden hacer llegar a través de mis colegas en México. Así que bueno, les agradezco nuevamente y a sus órdenes.